A los esfuerzos del ser humano por conocer un poquito mejor su estrella, nuestra estrella. En la madrugada del domingo al lunes, como decía Marta, despegaba desde Cabo Cañaveral un cohete a bordo, ahí lo están viendo, iba el Solar Orbiter, un proyecto de la Agencia Espacial Europea que cuenta con la colaboración estadounidense. Cuando se sitúe en su órbita final alrededor de la estrella, comenzará a estudiar el Sol. Hay mucho que conocer de él todavía, como son sus polos, sus ciclos o cómo es la heliosfera del Sistema Solar. Bueno, pues esta mañana queremos saber más sobre este proyecto y sobre esta sonda, que trabajará en colaboración con otra sonda que ya orbita alrededor del Sol, la americana Parker. Hay mucho que tratar esta mañana sobre estos temas y para ello nos acompaña esta mañana Héctor Socas, astrofísico del IAC y director del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Muy buenos días, señor Socas. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, despegó el lunes, pero hasta que alcance su órbita final todavía queda un tiempo. ¿Cuánto exactamente? Pues algo más de 3 años es el tiempo que tiene que pasar hasta que vaya haciendo las maniobras que tiene que hacer. Tiene que encontrarse varias veces con el planeta Venus para que le vaya dando tirones gravitatorios e ir llevando poco a poco la sonda a su órbita final. ¿Cómo de cerca va a estar del Sol? Hablar en millones de kilómetros siempre es una escala difícil. Básicamente, ¿va a estar entre el Sol y Mercurio? ¿Va a estar pasado de Mercurio? ¿Dónde va a estar? Va a llegar más cerca que Mercurio. Va a tener una órbita que es muy alargada, entonces en la parte más interior de la órbita se va a acercar a, por decirlo en unidades astronómicas, Mercurio está a 0,4 unidades astronómicas, una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol, Mercurio está en 0,4, pues esta sonda llegará a 0,3 aproximadamente. Pero luego en la parte más alejada va a estar más lejos que la Tierra, o sea, es una órbita que es muy alargada, entonces se va a acercar mucho a veces y luego se volverá a alejar. A grandísimos rasgos he podido leer y escuchar, todos lo hemos hecho, que va a estudiar los polos solares, por ejemplo. Uno oye polo y se imagina un sitio muy frío. ¿Cómo son los polos solares y por qué no se pueden ver desde la Tierra? Son muy calientes, no son fríos. Llamamos polo, bueno, a donde pasa el eje de rotación, ¿no? La Tierra pues tiene su eje de rotación y da vuelta sobre sí misma, ¿no?, cada 24 horas, y en la Tierra los polos son fríos porque no les da el sol, básicamente, porque el sol llega sobre todo en las latitudes ecuatoriales y en los polos llega muy poca luz solar. En el Sol los polos no son sitios fríos, es por donde los polos tienen que ver con la rotación del Sol y son muy interesantes porque tienen que ver con la actividad magnética, la actividad que es lo que nos interesa sobre todo entender desde el punto de vista práctico, los campos magnéticos del Sol. Son muy importantes y desde la Tierra es difícil de verlos porque nosotros vemos sobre todo, cuando vemos el disco solar, vemos en el centro del ecuador y los polos ya nos quedan en el borde del campo de visión y además la forma en la que estudiamos los campos magnéticos, el hecho de que esté ahí en el borde complica mucho el que los podamos medir. También se ha hablado mucho de los ciclos del Sol. Esto me lleva a dos preguntas. ¿El Sol cambia? ¿Y cada cuánto tiempo? Y sobre todo, ¿cómo afectan esos cambios a nosotros, los terrícolas? Bueno, el Sol cambia, pero es un cambio que es difícil de apreciar. No cambia la cantidad de luz que emite, no cambia la cantidad de energía que emite casi. Lo que cambia es su actividad. Tiene una actividad producida por el campo magnético, un campo magnético muy potente que hay en el Sol, y esa actividad genera cosas como las manchas solares o cosas como las erupciones solares, que son estas violentas erupciones que todos hemos visto, que lanzan chorros de material al espacio y que eso puede impactar con la Tierra y puede provocar efectos pues, sobre nuestra tecnología, sobre todo, ¿no? Por eso ahora es más importante que antes. ¿Y eso ocurre cada 11 años aproximadamente? Bueno, lo que hay es un ciclo, entonces cada 11 años hay más actividad o menos actividad. Entonces ahora estamos ya prácticamente en un mínimo de actividad y lo que ocurre es que la actividad durante el mínimo ocurre menos a menudo, estas erupciones, hay menos manchas y durante el máximo hay más. Ha nombrado las tormentas solares, ¿se pretende preverlas y para qué? ¿Eso nos podría ahorrar algunos problemas? Eso nos podría ahorrar muchos problemas, porque cada vez, esto era algo que antes no era importante, pero el problema es que nuestra tecnología electrónica es vulnerable a las tormentas solares. Entonces cada vez dependemos más de esto, ¿no? Bueno, como ejemplo aquí en Tenerife tuvimos este apagón en septiembre que ya sabemos el caos que provocó y estas cosas pueden estar asociadas a eventos solares. Entonces por eso es muy importante entenderlo. Se piensa que un gran evento solar que ocurriera hoy en día, que hasta ahora hemos tenido suerte y no ha ocurrido en los tiempos modernos, pero un gran evento solar que ocurriera hoy en día podría causar daños económicos por valor de billones de euros, billones con B. Y entonces por eso pues, conviene intentar entender estos procesos y tratar de entender cómo podemos minimizar, mitigar los daños que puedan causar. Hemos hablado de cambios en el Sol, de ciclos de 11 años a escala humana visibles, captables. No sé si esta pregunta es pertinente, pero ¿el Sol cambia de manera que puede afectar a nuestro clima? ¿Tiene algo que ver el Sol con el cambio climático?
Bueno, en principio no. Con esto, a ver, técnicamente sí que hay cambios en el Sol y sí que puede tener cierta influencia sobre el clima terrestre, pero conviene no mezclar esto con la discusión sobre el cambio climático de los últimos 100 años producido por la actividad industrial humana. Sí que es cierto que a largo plazo, en escalas de, por ejemplo, de miles de años, sí que podemos observar que ha habido variaciones en el clima de la Tierra. Lo que pasa es que en los últimos 100 años la variación del clima está siendo extremadamente rápida, como no tenemos constancia en todo el registro histórico de la historia del planeta. Está habiendo un calentamiento muy rápido en un periodo muy breve de tiempo, de apenas 100 años. Sabemos, por ejemplo, que hay periodos, debido a ciertos parámetros astronómicos, que hay periodos glaciares e interglaciares, que la Tierra pasa, pero en escalas de 100.000 años, pues hay variaciones en el clima que tienen que ver con estos ciclos astronómicos y que, bueno, ahora mismo estamos en un periodo en el que, si miramos a 50.000, 100.000 años vista, las temperaturas van a disminuir, porque vamos a entrar en una nueva era glaciares, pero eso no tiene nada que ver con lo que es a corto plazo en escalas de siglos, este cambio que está produciendo el ser humano. Volvamos a la Solar Orbiter. ¿Va a coincidir en esa órbita alrededor de nuestra estrella con otra sonda que ya está allí, americana, la Parker? ¿En qué se diferencian la una de la otra? Por ejemplo, en sus trabajos o en su instrumentación. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Pues es una muy buena pregunta porque son dos misiones muy complementarias, ¿no? De hecho, las agencias espaciales siempre intentan colaborar entre ellas y tratar de optimizar lo que se va a aprender de una misión, entonces se intenta que sean complementarias en la medida de lo posible. Entonces, la sonda Parker, que es la sonda de la NASA... ¿Y qué es esta que estamos viendo en estos momentos? Permíteme, discúlpeme que le interrumpe, continúe, por favor. Sí. Pues la sonda Parker, que es la estadounidense, es un aparato más compacto, más pequeño y que se va a acercar más al Sol. Se va a acercar como 5 veces más que Solar Orbiter. Pero tiene, precisamente por esa limitación de ser más pequeña y más compacta, lleva una instrumentación más limitada. Entonces, por ejemplo, la sonda Parker es ciega, no puede hacer imágenes, no tiene telescopios, no tiene cámaras, sino que va midiendo lo que se va encontrando por el espacio que va atravesando, ¿no? Solar Orbiter no se va a acercar tanto al Sol, pero lleva telescopios, lleva cámaras y va a poder hacer imágenes. Entonces, esa es una gran diferencia. Lleva telescopios, lleva cámaras y cubierto por un escudo que llama mucho la atención. Eso es una cosa muy complicada porque tanto la sonda Parker como Solar Orbiter tienen que llevar un escudo para protegerse de la radiación del Sol. Eso es una de las partes más importantes de la misión. Hace mucho calor cerca del Sol, yo creo que eso es fácil de entender. Y entonces estas misiones llevan un escudo que tienen que usar para protegerse del Sol y que lo tienen que llevar siempre como una sombrilla hacia el Sol para que todo el resto de la sonda esté a la sombra de ese escudo, ¿no? Entonces, ese escudo es una de las partes más importantes. En el caso de Solar Orbiter se va a calentar algo así como a más de 500 grados, mientras que el resto de la nave que está a la sombra estará a temperatura ambiente, ¿no? Pero claro, en ese escudo tiene que haber agujeros para que pueda observar. ¿Temperatura ambiente? ¿Qué cuánto puede ser en ese lugar? Bueno, pues será, digamos, unos 20 grados centígrados, ¿no? Por ponernos aquí, que es la temperatura a la que la instrumentación va a funcionar bien. Pero claro, el escudo va a estar a 500 y pico grados, ¿no? Entonces hay que gestionar esa diferencia de temperatura y esto la sonda Parker lo tiene, entre comillas, lo tiene más fácil porque no tiene agujeros, es un escudo sólido porque no tiene que tener cámaras, aunque la sonda Parker tiene la complicación de que se acerca más al Sol. Ese escudo va a pasar de 1000 grados, 1400 grados o algo así. Sobre la Parker es bastante curioso que enviemos una sonda al Sol y que sea ciega. Sí. No deja de tener curiosidad. Y sobre el escudo yo creo que es inevitable preguntarle de qué está hecho y dónde se ha fabricado, de qué material está hecho. Son diferentes. El de la Parker está hecho de un compuesto de carbono-carbono, que es un material de estos de la era espacial, que es muy similar al que se usaba en el transbordador espacial en la panza, que era la parte que se calentaba mucho en la reentrada. El de Solar Orbiter está hecho de titanio, es como lleva una capa de titanio, lleva también un aislamiento de aluminio, un poco como el papel albal de envolver los sándwiches. Lleva eso también porque es muy buen aislante, pero sobre todo el escudo va sujeto como una especie de, iba a decir palillos, pero son palillos de titanio especiales que lo separan de otra parte trasera del escudo para que haya un aislamiento en medio, ¿no? Como cuando tenemos una ventana con doble cristal, que hay una capa en medio vacía, pues aquí hay algo parecido. Lleva ese doble escudo con una capa en medio, sujeta solo con esos palillos de titanio. Y es muy resistente. De hecho, nos surgía una duda durante la publicidad de un miembro del equipo. Esas sondas, ambas
¿van a volver o no se tiene previsto que vuelvan? No, no van a volver. Esas ondas se van a quedar ahí para siempre, durante millones de... Para siempre no existe en el universo, pero durante millones de años probablemente, quizás decenas de millones de años, estarán ahí como si fueran pequeños planetitas artificiales. Mucho después de que el ser humano haya desaparecido del planeta, esas ondas seguirán ahí dando vueltas alrededor del Sol. Por lo menos el escudo, porque lo que va a pasar es que una vez que se les acabe el combustible y ya no puedan orientarse para protegerse detrás del escudo, se freirá y se vaporizará todo el resto de la sonda y quedará el escudo ahí, pues, millones de años dando vueltas alrededor del Sol. Ya por último y brevemente, ¿cuándo tendremos los primeros resultados del trabajo de la Solar Orbiter, aproximadamente? Bueno, pronto, porque aunque realmente el acercamiento final, lo mismo pasó con la Parker, el acercamiento final va a tardar 3 años, sin embargo, desde ya va a estar enviando datos. Y eso es importante porque uno de los riesgos importantes de esta misión es que hay una cosa muy novedosa que a mí me tiene un poco nervioso, por lo menos, que no es habitual, de hecho creo que no se ha hecho nunca hasta ahora en misiones espaciales, que es que no va a enviar todos los datos a la Tierra, sino que como hay tan poca telemetría, hay tan poca capacidad, digamos, no hay fibra óptica al espacio, hay muy poca velocidad de transmisión de datos, lo que va a hacer es que va a hacer el análisis a bordo y nos va a enviar a la Tierra ya datos ya muy procesados y muy reducidos, mucho menos datos, ¿no? Entonces, si eso sale mal, va a ser un problema muy gordo, esperemos que no. Esperemos que no, seguro que va a salir muy bien. La verdad es que impresiona la profesionalidad de todos los que intervienen en este proyecto. Señor Socas, muchas gracias por venir aquí a explicárnoslo. Nada, un placer, gracias por invitarme. Muy amable, hasta la próxima.